Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Natalia y hoy nos vamos a sumergir en el mundo de partículas y la cosmología. Aquí estamos con mi compañero Miguel Ángel. Él, además de estudiar ingeniería en sistemas, también es un apasionado por la astrofísica. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de los agujeros negros, que en mi opinión son los objetos más misteriosos y más fascinantes de todo el universo. Y si nos damos cuenta, en ellos ocurre algo muy interesante, que es el límite o la frontera en donde pues las leyes naturales simplemente dejan de funcionar. Y pues es algo que me parece, como te digo, bastante interesante, fascinante. Sí, dando como un pequeño contexto sobre el mundo donde vamos a entrar. eh, la vez pasada me comentaste sobre una analogía que era sobre la comprensión de planetas. Por ejemplo, el planeta Tierra hasta el tamaño de una canica. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Sí, mira, imaginemos el planeta Tierra con toda su masa. Es un planeta enorme y pues obviamente nos alberga la vida a todos nosotros. Si nosotros llegáramos y por algún azar del destino comenzáramos a comprimir el planeta, lo primero que pasaría es que obviamente comienza a calentarse a grados, a grados impresionantemente altos. O sea, se calentaría muchísimo. Pero al mismo tiempo todo comenzaría a juntarse muchísimo. Los ríos, las montañas, poco a poco los espacios que hay se comenzarán a llenar. Sin embargo, no vamos a parar ahí. Seguimos y seguimos comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta el tamaño de una canica. La masa es tan masiva y el espacio es tan reducido que lo que tendríamos en una canica de apenas 1 centímetro de diámetro es de un agujero negro. Tendríamos un Mm. pequeño agujero negro acá, ya tragándose todo y obviamente de acá ya no va a salir ni la luz ni nada. Y es algo bastante interesante porque claro, o sea, algo tan grande como nuestro planeta, comprimido a algo tan pequeño y ya generamos un agujero negro, entonces ¿cómo puede llegar a pasar? Y eso puede llegar a pasar, entonces la idea es ver todo eso en este podcast. Eh, Vamos a iniciar como con el origen. Y algo que es bastante increíble es que ni siquiera Albert Einstein creía que estos agujeros negros existieran. Sí, claro, pues lo que podemos empezar principalmente por, antes de Albert Einstein, por Sir Isaac Newton. Él se puso a investigar bastante acerca de la caída de los cuerpos, de la rotación del planeta Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Y él se dio cuenta que si hay dos masas van a tender a atraerse, ¿sí? ¿Sí? A interactuar entre ellas, ¿sí? Como por ejemplo el Sol atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna, ¿sí? Sin embargo, él se dio cuenta también que algo fallaba, y es que la distancia entre dos cuerpos, si es bastante grande, entonces ¿cómo es posible que sin ningún tipo de interacción y en el vacío, cómo es que dos cuerpos inmensamente alejados pueden llegar a interactuar entre sí? Y eso pues se le hizo bastante raro, Mm. ¿sí? Entonces, eh, ya después llegó Albert Einstein, que publicó en 1915 la teoría de la relatividad general, y él en estas ecuaciones, en las ecuaciones de campo de Einstein, él dijo que listo, esa interacción no es que ocurra así por arte de magia, solamente por magnetismo. Lo que ocurre ahí él se imaginó una especie de sábana enorme, ¿sí? Y los cuerpos celestes son como una especie de peso encima de esa sábana. Cuando la sábana se coloca y el peso encima, la sábana tiende a curvarse, ¿sí? Y a partir de ahí, pues es donde tenemos esas interacciones. Entonces, sí, ahí comienzan a hacerse las rotaciones, como es una sábana enorme, entonces imaginémonos que los planetas comienzan a rotar alrededor del Sol y pues sí, ahí está la masa enorme pesada en todo el centro. Sin embargo, él llegó a una especie de como pregunta o de como límite, por así decirlo. Si tenemos una masa muy masiva, muy pequeña, entonces ¿qué llegaría a pasar ahí?
¿sí? Entonces él llegó como una especie de muro. Y pues para llegar a entenderlo bien, él dejó sus ecuaciones ahí escritas. Sin embargo, él pensaba que para llegar a resolver esa partecita de las ecuaciones acerca de esa masa posiblemente infinita o posiblemente con, con velocidades de la luz tan altas, entonces, entonces él dijo, listo, entonces acá las dejo, pero aquí puede haber un error matemático, puede ser algo, un error teórico que solamente puede hacer posible escribirlo en papel, pero al momento de la práctica en la vida real, pues eso no va a llegar a pasar. Por eso él pensaba que un agujero negro pues no pudiera llegar a ser posible, ¿sí? Entonces, eh, él supuso que esas ecuaciones iba a pasar bastante tiempo hasta que alguien llegara a resolverlas. De hecho, es un dato importante que en ese mismo tiempo sí llegó alguien y fue en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sí, mira, eh, Karl Schwarzschild fue el que resolvió esas ecuaciones. Él era un físico, astrónomo y matemático alemán, el cual estaba en el frente ruso-alemán en la Primera Guerra Mundial. Y él en un tiempo libre se puso a resolver esas ecuaciones de Einstein, ¿sí? Ahí de la nada. Entonces la forma sencilla de ver esa solución es verlo como una única masa estática en el espacio, sin rotación, ¿sí? Y un observador a lo lejos. Lo que vemos es que esa solución pues le impresionó bastante a Albert Einstein. Sin embargo, la comunidad científica se dio cuenta de no errores, sino de dos como inconsistencias, algo que era como raro. La primera inconsistencia ocurría en el centro de la masa, es decir, donde la distancia de la masa a otro punto de la masa es cero. ¿Sí? Ahí lo que pasa es que hay una especie de división entre cero. ¿Sí? Y cualquier número dividido entre cero pues obviamente destruye el universo. Pero eso es inconsistente y es raro. Sin embargo, es posible como superarla o evitarla porque pues es el mismo centro de la masa. Sin embargo, ocurre otra cosa en un radio diferente. ¿Sí? Pasado en las masas, pasado un cierto radio, ocurre algo raro. Ocurre como una especie de muro donde un observador a lo lejos no puede ver que algo entre ahí y tampoco puede ver que algo salga de ahí. ¿Sí? Entonces ocurre algo bastante raro porque es como una especie de muro donde no se puede ver nada, donde un observador no puede interactuar y pues claro, ahí ya comenzamos con las primeras ideas de un agujero negro, o sea, algo negro ahí, literalmente negro porque no se ve que ni entre nada ni salga nada, no sale ni siquiera la luz de ahí. Mm, siguiendo con esto, ¿nos puedes explicar específicamente más qué es el radio de Schwarzschild? Sí, esto mismo que te estaba explicando es el radio de Schwarzschild. Este radio lo que nos explica es, en términos muy simples, voy a empezar como más o menos de algo básico. Tú parado en la Tierra, tienes algo que se llama la velocidad de escape, que es la velocidad mínima necesaria para salir desde la Tierra hasta hasta un punto lejano que ya no seas más atraído por la gravedad de la Tierra y ya serás como, estarás como por así decirlo en el espacio. Algo parecido a lo que pasó con el lanzamiento del Artemis 2 hace poquito. Ellos tenían que superar una cierta velocidad mínima. Esa velocidad en la Tierra es de 11.2 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces, la velocidad mínima de salir es de esa velocidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú saltas, sí, tú saltas y tienes un impulso. Sin embargo, ese impulso no es lo suficientemente grande y vuelves a caer a la Tierra. ¿Sí? Ahí te vuelve a traer la gravedad. ¿Sí? Ahí significa que no superaste esa velocidad de escape. ¿Sí? Algo parecido, bueno, exactamente lo mismo ocurre en el Sol. Solo que la velocidad de escape de allá es muchísimo mayor. En este caso es de 618 kilómetros por segundo. Esa velocidad depende mucho de la masa, porque a mayor masa tenemos mayor gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría
si tuviéramos muchísima más masa, a tal grado de que ni siquiera la luz, la velocidad de la luz, pudiera alcanzar esa velocidad de escape. Ese es el rayo de Schwarzschild, porque en ese punto ni siquiera la luz logra escapar. O sea, es como si pegáramos un salto. La velocidad de la luz salta, pero como la velocidad de la luz no es tan veloz y no le gana a la gravedad, vuelve a caer. ¿Sí? Eso es como el rayo de Schwarzschild. Ay, es muy interesante, la verdad. Siguiendo con esto que ya nos has contado, ¿nos podrías explicar qué es un agujero negro? ¿Cómo se forma? Sí, claro, mira. Los agujeros negros tendremos que remontarnos a la formación de las estrellas. Bueno, a la formación de las estrellas no, a una estrella normal. Tenemos una estrella quemándose. En las estrellas estamos quemando siempre algún elemento y ese elemento se va convirtiendo en uno más pesado así con el transcurso del tiempo. Esos elementos son el que se llama el combustible. Con el transcurso del tiempo, de los miles y millones de años, se va consumiendo ese combustible. A medida que se va consumiendo, pues la masa de la estrella comienza a subir, comienza a aumentar. ¿Sí? Algo muy parecido va a pasarle a nuestra estrella del Sol, que va a comenzar mientras más va consumiendo su combustible, va a comenzar a crecer, a tal grado de que se va a comer a Mercurio, a Venus y muy posiblemente a la Tierra. Sí, o sea, así de grande va a llegar a ser. ¿Sí? Entonces, ahí cuando llegas a crecer así, lo que va a pasar es que al ser tan grande y al tener tanta masa, lo que va a comenzar es que otra vez la gravedad le va a comenzar a ganar y va a comenzar a comprimirse. ¿Sí? Como acá estamos jugando con temas de gravedad y de átomos, imaginémonos los átomos. Los átomos están teniendo su baile interno de quemarse, ¿sí? Y pasar y convirtiéndose a un elemento más pesado. Sin embargo, esos átomos tienen un volumen y un espacio definido, ¿sí? Un espacio eh, en el que van como bailando. Y pues en el transcurso de que se va quemando, la gravedad y, y la presión como hacia afuera que tienen los mismos átomos hacen un baile, una especie de equilibrio interno. Sin embargo, cuando la gravedad comienza a ganar, comienza a ser muy, muy concentrado. Lo que, lo que podría llegar a pasar al momento de la muerte de una estrella es que al llegar a cierto grado, a cierto punto, pues ya las estrellas ya comienzan a enfriarse y a llamarse como una estrella enana blanca, que son las estrellas de neutrones. ¿Sí? Sin embargo, hay estrellas muy masivas, muy, muy grandes, que al momento de ese colapso, de esa explosión, por así decirlo, se llegan a ser supernovas. Y esa explosión, a la vez que expande y expulsa gas y expulsa materia, polvo, que es lo que nosotros llegamos a considerar los mismos planetas, ¿sí? Vuelve a comprimirse por su mismo peso. Y esa compresión, si esa compresión y esa masa llega a superar el rayo de Schwarzschild, llegamos a tener un agujero negro, porque comienza a absorber y absorberse a sí misma. Y a su mismo tiempo comienza a absorber la misma luz que se consume. Si ya se supera ese radio de Schwarzschild, ya no puede escapar más de ahí. Ya vuelve a ser compreso por sí mismo y comienza a generarse ese propio agujero negro. ¿Sí? Y ahí llegamos a ese punto donde obviamente ya nada puede escapar de ahí y tendríamos como tal los agujeros negros. Esta es una de las formas en las que se generan los agujeros negros. Hay otras más, pero ya tendríamos que remontarnos a inicios del universo y esa ya es una parte más difícil de narrar. Claro, es muy fascinante cómo se crean estos agujeros negros. Es algo que uno no se imaginaría, que hace muchos años yo creo que uno no se lo creería y Sí, ahora uno lo sabe. Hay un concepto muy importante y es el horizonte de sucesos.
en el que se habla de que el tiempo y el espacio intercambian papeles. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, lo que pasa ahí es que, bueno, estos términos ya los comenzaron a utilizar más científicos como Stephen Hawking y Kip Thorne. De hecho, Kip Thorne fue uno de los científicos que participaron activamente durante el filme de Interestelar, que es una película bastante recomendada y que pues narra muy bien y explica muy bien la física detrás de los agujeros negros. Sin embargo, sí, acá se construye el, el término de horizonte de sucesos y la singularidad, ¿sí? Y hace referencia a estos dos puntos que había descrito Schwarzschild en su resolución. El punto central, la singularidad, y el punto alejado, ¿sí? El radio de Schwarzschild o el horizonte de sucesos, ¿sí? Ese horizonte de sucesos viene a ser como el punto de no retorno, el punto en el que la luz necesita tanta velocidad, necesita tanta velocidad, no puede escapar más. Sin embargo, y es lo que Albert Einstein no alcanzaba a entender, esa, al resolver las ecuaciones de Einstein, lo que vemos es como una especie de asíntota, matemáticamente, una asíntota que tiende al infinito. No llega al infinito, pero tiende. Y pues obviamente ahí hay una especie de muro matemático, ¿sí? Porque nada puede entrar, nada puede salir, entonces no se entiende muy bien. Sin embargo, varios científicos vieron que eso se logra analizar si es el observador, si nos tomamos el papel del observador lejano. Si nosotros nos tomamos el papel de ser un observador que va cayendo, lo que vamos a ver es que vamos cayendo hacia una especie de cascada. Si por ejemplo tomamos nuestra enorme tela, ¿sí? Y ponemos nuestro agujero negro, lo que vamos a ver es como una especie de cascada enorme, ¿sí? Y ahí va a caer. Y cada vez esa cascada va a ser más pronunciada, a tal grado de que va a ser casi de 90 grados, ¿sí? Entonces, va a comenzar a caer todo ahí, ¿sí? Y si una persona llegara a adentrarse en ese agujero negro, un observador, el observador lo que va a ver es cómo cae. Y él no va a diferenciar nada entre antes del horizonte de sucesos y después del horizonte de sucesos, ¿sí? Sin embargo, ya lo cruzó. En el momento en el que lo cruza, algo muy raro ocurre y es que el tiempo y el espacio invierten roles. Es decir, la singularidad, ese centro de la masa, ya no va a ser un lugar en el espacio, sino que comienza a comportarse como un momento en el tiempo, ¿sí? Es por eso que se dice ahí que esos dos roles cambian, porque tu futuro ya no va a ser nada más que caer a la singularidad. Caer en esa cascada es tan inevitable que ya no puedes hacer nada más ahí. Es lo que es aterrador y a la vez es como fascinante. Definitivamente sí. Ya que mencionaste Interestelar, en una parte de la película, pues se logra ver esa distorsión del tiempo, incluso cuando están cerca del agujero negro, en ese horizonte de sucesos, se ve esa distorsión del tiempo. Sí, mira, ahí esa película hace un excelente trabajo al mostrarnos como la distorsión del tiempo. La distorsión temporal es bastante difícil de ver, ¿sí? Y más para nosotros que vivimos tan cercanos al tiempo, porque sí, nosotros por ejemplo estamos aquí quietos, sin embargo, alguien que va a una velocidad impresionante siente que el tiempo va pasando más lento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos acá y vemos a alguien moviéndose a la velocidad de la luz, para nosotros el tiempo sigue siendo normal, pero pero viéndolo a él va viajando muy lentamente, ¿sí? Sin embargo, si invertimos roles, nosotros vamos a la velocidad de la luz, ¿sí? Y nosotros, pues sí, vamos súper rápido a donde estamos yendo. Muy posiblemente no pase nada de tiempo, pase un segundo o algo así. Sin embargo, cuando llegamos a nuestro destino o vemos el planeta a lo lejos, siendo nosotros los que viajamos a la velocidad de la luz, vemos que, por ejemplo, el tiempo para ellos pasa supremamente rápido. Por ejemplo, el tiempo
el planeta podría acabarse en un segundo para nosotros como los viajeros, ¿sí? Eso es lo que más o menos ocurre en esa distorsión temporal en Interestelar. Lo que vemos es que siempre se habla acerca de ese transcurso de tiempo, en que han pasado 10 años desde que, en este caso, el planeta de Miller fue hallado y llegó Miller allá. Sin embargo, en ese transcurso de tiempo, pues vemos que están pasando como señales y ahí llegan señales, pero no entendemos nada más a partir de ahí. Lo que vemos es que, si nos damos cuenta, al ver la película, vemos que la nave de nuestros protagonistas va bajando, y si la vemos bien, está bajando al mismo tiempo la nave de Miller. Es algo impresionante de ver porque no se suponía que habían pasado 10 años y si nos damos cuenta también, al momento en el que aterrizan y la nave está destrozada recientemente. No han pasado 10 años desde su destrozo, ¿sí? Y es por eso que si vemos esa distorsión temporal, es algo fascinante. De hecho, si la película se hubiera tomado la molestia de ver ese planeta como en vivo y en directo, veríamos que desde afuera Miller ni siquiera había llegado al planeta. No había aterrizado todavía, estaba todavía bajando, ¿sí? Y al momento de que obviamente nuestros protagonistas bajan, es que ya, o sea, ahora sí como que ocurren las cosas, porque está ocurriendo a tiempos, a diferentes ritmos de tiempo. Esa distorsión temporal es la que hace especial esa película. Sí, es muy loco cómo logran retratar esa distorsión. Y Sí. definitivamente es una película a la que hay que tenerle, como verla demasiado bien, con mucho cuidado, porque hay cosas que a uno se le van y Sí. no se fija. Bueno, siguiendo con otro concepto bastante importante, quisiera que nos explicara sobre la singularidad y cómo esto rompe con la física por completo. Sí, mira, la singularidad, tenemos que entender bien que acá estamos ya tocando los límites de la física. Es algo que, pues, aunque es difícil de explicar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tenemos algo supermasivo, como la Tierra, como el Sol, comprimido a algo muy pequeño, a algo apenas de 1 centímetro, ¿sí? Imaginarnos eso, sí, o sea, imaginarnos es como muy sencillo de verlo, ¿sí? Como, bueno, acá está el planeta algo de un tamaño muy reducido. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta cosas como, por ejemplo, el tamaño de las cosas más pequeñas. Por ejemplo, el tamaño de una persona normal muy posiblemente esté ocupando el volumen de lo que debería ocupar un átomo. Y ahora imagínate, el tamaño de un átomo, ¿en dónde estaría entonces? ¿Sí? Estaría demasiado, demasiado comprimido. Una vez pasamos el horizonte de sucesos, todo comienza a comprimirse de una forma impresionante, cada vez más y cada vez más. ¿Sí? Es decir, estamos teniendo cada vez más materia, cada vez más masa, o sea, imaginémoslo como una asíntota que vaya hasta el infinito, y cada vez menos volumen, cada vez menos espacio, ¿sí? Entonces eso tendrámoslo hacia cero, por así decirlo. Entonces tendríamos algo que tiende a infinitos dividido entre algo que tiende a cero, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo como todavía como la tendencia. Sin embargo, en la singularidad, lo que ocurre es que ese volumen ya no es la tendencia, es el cero, ¿sí? Entonces ahí prácticamente es los límites porque estamos dividiendo entre cero. Tendríamos densidad infinita, ¿sí? Y eso es algo, y más encima, infinitos dividir entre cero es una indeterminación muy grande, y dividir entre cero destruimos el universo, por eso es algo que no conocemos muy bien. Es como el punto final de toda existencia prácticamente. Y es algo muy perturbador y da miedo, pero sí, pero en este punto se está uniendo la relatividad, lo enorme, lo gigantesco, la gravedad, con la cuántica, con lo microscópico, con lo pequeño, con los átomos, ¿sí? Y entonces estaríamos hablando de que la misma gravedad está interactuando sobre los átomos, ¿sí? Algo que es como impensable
viéndolo desde el mundo macroscópico. ¿Sí? O sea, sí, tal vez para alguien no conocedor le podría decir como listo, pero sí funciona, ¿no? Pero no, haciendo los cálculos no dan las cuentas. ¿Sí? Es muy difícil que algo tan pequeño se vea afectado por algo tan grande, pero en la singularidad ocurre. ¿Sí? Es por eso que en este punto la física natural se rompe. Lo cual es muy extraño. Eh, Hay una pregunta realmente importante y es, ¿cómo se lograron tomar fotos al agujero negro? Se supone que no se puede ver. Sí, eso es impresionante porque claro, todo un agujero negro. Al agujero negro no se le escapa nada, ni siquiera la luz. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los agujeros negros son cosas masivas. No me refiero a que sean enormes, porque sí sabemos que son cosas pequeñas, muy comprimidas, pero sí masivas en el que tienen muchísima masa y cada vez cae más masa a su alrededor, es decir, alteran su entorno. ¿Cómo lo alteran? Por ejemplo, atrayendo soles o planetas o polvo o radiación, todo lo que se pueda encontrar en el universo puede ser atraído y está siendo atraído de hecho. De hecho, lo aterrador, algo aterrador y dato curioso es que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la foto que tomamos en el 2019 es de el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Que sí, desafortunada o afortunadamente, lo que tenemos en el centro es un agujero negro que está trayendo todo hacia el centro. Y afortunadamente es la que nos mantiene como la forma de galaxia. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí es que obviamente estamos rotando alrededor de ese agujero negro, solo que nosotros estamos bastante alejados, pero aún así seguimos siendo atraídos. Sí, algo impresionante. Y aún así, las cosas que están más cercanas, obviamente, ya van a estar siendo destrozadas, por así decirlo, por el agujero negro. El agujero negro atrae varias cosas. Y claro, comienza a rotar como nosotros orbitamos al Sol, o como la Luna nos orbita a nosotros. ¿Sí? Entonces, comienzan a orbitar varias cosas como soles cercanos, polvo, todo eso. Y cada vez caen más cosas. Sin embargo, ahí todavía no hemos cruzado ese horizonte de sucesos. Entonces, la luz sí puede salir. ¿Sí? Entonces, por eso podemos ver todo lo que ha salido. Y a medida que podemos ver ese agujero negro, entre más lejano veamos ese agujero negro, lo veremos más hacia el azul. ¿Sí? Porque son ondas que sí han logrado salir con mayor frecuencia. Y hacia el centro veamos, veremos más hacia el color rojo. Entre más cercano lo veamos, más rojo se verá. Por eso esa fotografía se ve tan naranja, tan rojiza, porque estamos viendo más hacia el centro. ¿Sí? Entonces, en el centro tenemos el agujero negro, ¿sí? Tenemos el horizonte de sucesos, ¿sí? Y ahí todavía no ha caído la luz. Entonces, lo que vemos es los últimos destellos de luz. Entre más cercano al horizonte de sucesos veamos, más rojo se verá, ¿sí? Y por ende, más hacia el pasado podremos ver, ¿sí? Entonces, si podemos llegar a ver bien ese lugar del horizonte de sucesos, o al menos lo más cercano que podamos, podremos llegar a ver incluso hasta la misma estrella que formó el agujero negro. Algo interesante. Y lo que vemos, pues claro, todo ese aro, toda esa silueta, todo ese arco, por así decirlo, de luz que vemos, de materia, de gas, de polvo, es lo que se llama el arco de acreción. ¿Sí? Ese arco de acreción es una especie de disco enorme, ¿sí? Que va rotando, que va girando. Sin embargo, vemos que ese disco de acreción tiene una forma bastante extraña, que es como su disco, pero también por arriba y también por abajo. ¿Sí? Lo que una persona normalmente diría es como, bueno, estamos en un mundo tridimensional, entonces está rotando tanto horizontalmente como verticalmente, ¿sí? Sin embargo, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que el disco es un disco plano, algo así como los asteroides de Saturno, se ven planos, ¿sí? Sin embargo, el agujero negro es tan masivo y distorsiona tanto el espacio-tiempo que lo que vemos por encima y por debajo no es otra cosa más que la parte de atrás del agujero negro. Así de distorsionado está.
O sea, por arriba estamos viendo, sí, la parte de arriba, pero de la parte de atrás del agujero negro. Y por abajo estamos viendo la parte de abajo, pero del otro lado del agujero negro, de detrás. Y eso es algo bastante interesante. Es como si dobláramos la realidad y le hiciéramos así. Es bastante raro, pero es lo que estamos viendo en ese agujero negro. Sí, eso es lo que se ve. O sea, básicamente que nosotros vemos es la energía que emiten las cosas que están alrededor de ese agujero negro, no como tal el agujero negro. Sí, total, estamos viendo todavía la silueta, los últimos destellos de todas las cosas que están siendo tragadas por ese agujero negro. Bastante interesante. Bueno, finalmente voy a hacerte una última pregunta para concluir y es ¿por qué es importante que nosotros sigamos invirtiendo en esas investigaciones sobre agujeros negros? Los agujeros negros son un tema bastante fascinante y claro, no son el punto final, son una frontera en la que nos estamos enfrentando en este momento. Y claro, los agujeros negros es donde, como les mencioné, tomamos lo gigantesco, lo masivo, la gravedad, y la juntamos con lo microscópico, con lo pequeño, con la cuántica. ¿Sí? El mundo de la gravedad o de la relatividad, como llamaba Einstein, y el mundo de lo cuántico chocan en ese punto, se unen y sin embargo sin embargo existen. O sea, es una frontera porque la física de la relatividad y la física cuántica en este momento son dos temas separados. Y no son dos temas separados por ideologías, es porque lo macro en este momento no ha podido ser unificado con lo micro. ¿Sí? Todo eso está siendo estudiado en este momento. Es un lugar en donde escarbar. ¿Sí? Y entonces por eso tenemos que seguir investigando en este tema. Porque, claro, el día que logremos unificar esas dos teorías, tanto la relatividad como la cuántica, tendremos algo que se llama la teoría de la gravedad cuántica, ¿sí? Y, y a partir de ahí llegaremos a la gran teoría del todo, que obviamente unifica ambas físicas, y obviamente tendremos una física masiva, una física que nos explicará una gran parte de todos los sucesos que ocurren en nuestro universo. Claro, entonces estudiar los agujeros negros es un punto clave para la física y entender un poco o mucho más el universo en el que estamos. Sí. Es bastante interesante y me parece muy agradable esta conversación. Los agujeros negros realmente sí son muy importantes y me alegra mucho haber hecho este podcast. Muchas gracias por tu participación. Fue bastante sencillo la forma en que lo explicaste. Muchas gracias. Sí, espero que este podcast les haya ayudado y se motiven para adentrarse en este mundo de los agujeros negros, que es algo bastante interesante, y pues que se motiven a seguir estudiándolo. Y muchísimas gracias por escuchar. Un saludo ahí de paso al grupo de A1 que espero que algún día signifiquen. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.